Vamos de una vez a la palabra de Dios. Estamos comenzando hoy una nueva serie. Nosotros estamos procurando estudiar la Biblia un poquito de una forma más sistemática. Y el año pasado, si usted es una persona fiel, usted logró estudiar el libro de Efesios, logró estudiar las bienaventuranzas y logró estudiar el libro de Santiago. Yo no sé si usted lo había logrado alguna vez, pero si usted fue fiel, lo logró y lo felicito por eso. Y si usted sigue viniendo las próximas semanas, usted se va a estudiar otro libro de la Biblia, va a ser Primera de Pedro. Y este libro de Primera de Pedro es muy hermoso, porque es un libro que el apóstol Pablo escribe, y lo escribe con ayuda de un discípulo que se llamaba Silvano. Y Pedro lo tiene que escribir estando en la cárcel y en un tiempo complicado, estando más bien con mucha persecución. Y Pedro lo escribe, y cuando sabemos que es Pedro el que escribe, tenemos que irnos para atrás. ¿Quién era Pedro? Recordemos que Pedro era este discípulo de Jesús que fue ganado o llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés. Y Pedro realmente se llamaba Simón. Simón literalmente significa el que se lo lleva el viento. De manera que cuando Simón conoce a Jesús, a Simón se lo llevaba el viento. Y se lo llevaba el viento de sus emociones, de su carácter, se lo llevaba el viento de sus filosofías, de sus creencias, de sus ideas. Simón era un hombre como paramilitar, era revolucionario. Simón pertenecía a una secta que se llamaban los celotes, con Z, ¿sí? Y los celotes eran personas que creían que el reino de Dios iba a venir a través de violencia. De manera que Pedro era un hombre rudo, era un hombre que tenía su toque, ¿verdad? Pero tiene un encuentro con Jesús. Y cuando Pedro se encuentra con Jesús, comienza a caminar con él, un día Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, como un buen estudiante, como alguien que había estado observando todo y como alguien que estaba caminando con el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no viene de las filosofías, eso no viene de tu humanidad, eso no viene de lo que estudiaste, eso no viene de tu crianza, eso viene del Espíritu Santo, Pedro. Y te voy a decir algo, Simón: a partir de hoy, por lo que acabas de decir, ya no te vas a llamar más Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Que Pedro significa un trozo de piedra o una piedra pequeñita, ¿sí? Eso es lo que significa Pedro. ¿Y por qué estaba diciéndole eso Jesús? Porque Jesús sabía que a partir de esa fe que Pedro estaba manifestando, el viento nunca más se lo iba a llevar. Sin embargo, Pedro tiene que pasar un proceso donde él tuvo que aprender a perseverar en la fe. Así que Pedro fue una de las personas que Jesús más tuvo que entrenar en la perseverancia de la fe. Y Pedro fue también un discípulo que recibió una regañada momentos después de que tuvo esa gran revelación, y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Porque también actuaba en la carne. Pedro es un personaje que es como muy humano, como usted y como yo, que tiene deseos de estar en el Señor y hacer las cosas bien, pero que de cuando en cuando le salen chispazos de humanidad donde mete las patas. Así que Pedro era esa persona peculiar. Ya no se la llevaba el viento, tenía una convicción firme, pero tuvo que ser modelado, moldeado en su carácter. Así que Pedro es uno de los discípulos de Jesús que fue muy probado. La noche antes que Jesús está siendo entregado, Pedro fue probado y se fue en todas. Luego el Señor lo tiene que restaurar.
Pedro fue probado también el día en que vio a Jesús caminar sobre el agua. Y cuando él mantuvo su mirada puesta en Jesús, caminó sobre el agua. Pero cuando vio al alrededor, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. Entonces Pedro escribe esta carta. Con ese contexto podemos entender que Pedro escribe esta carta con un deseo profundo de enseñarle a la iglesia a perseverar en la fe, sin importar el viento de alrededor, sin importar lo que esté sucediendo. De manera que esta carta es una carta muy rica, porque Pedro está con la meta de que la gente aprenda a soportar la prueba, la tribulación, la persecución, lo que significaba ser cristiano. Entonces Pedro comienza en el verso 1. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Léalo conmigo y vea cómo comienza Pedro. Él comienza diciendo: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron ¿qué? Elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas ¿qué? Pruebas y ¿qué? Aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse como en alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos reveles tu palabra, que alumbres nuestro entendimiento, que nos ayudes a disponer nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir de ti, Señor. Señor, ayúdanos para que el cansancio, para que nuestra actitud no nos robe lo que tú tienes para nosotros, que podamos disponernos a oír tu palabra y que tu palabra nos transforme, nos anime, nos cambie. En el nombre de Jesús, amén y amén. Will, gracias por el tiempo con el piano. Ahora al final me volvés a ayudar. Vamos a entrarle entonces a la materia. Es porque como es enseñanza, como que el piano nos podría dormir, ¿verdad? Está riquísimo, pero vamos a entrarle en materia. Pedro, primera de Pedro, él la escribe a los no judíos, es decir, a los gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a las personas que no son judías o no son israelitas. Entonces, leímos ahí que primera de Pedro, el primer versículo, los primeros versículos, Pablo está diciendo a quién le dirigió la carta. Y cuando él la dirige, a veces uno se brinca ese saludo en los textos bíblicos, pero ese saludo tiene mucha carnita.
¿Por qué? Porque podemos ver una verdad. Y hoy vamos a desarrollar el tema de la esperanza viva, que es el tema central de estos versículos. Y vamos a poder ver cómo la esperanza viva está diseñada para gente de propósito. Porque Pedro escribe diciendo: yo, apóstol de Jesucristo, saludo a los expatriados y dispersos. Es decir, Pedro le estaba escribiendo a personas que los habían sacado de su país, que habían sido exiliados, que los habían sacado de su país original nativo y que ahora estaban viviendo en otro lugar que no era su país. Algo similar a lo que les ha tocado vivir a los venezolanos, ¿sí? Y a otros hermanos de Centroamérica, que han tenido que salir de su país natal, de sus costumbres, de su cultura, y tener que ir a vivir a otro lugar. Eran gente expatriada, gente exiliada, gente que estaba dispersa. Me acuerdo hace unos años que el Señor me permitió ir a España a hacer un viaje misionero y que nos pusimos a evangelizar en un lugar muy concurrido allá en España. Le llaman la Plaza del Sol. Y estando ahí, nosotros esperábamos encontrarnos puros españoles. Estamos evangelizando y de verdad nos encontramos españoles, y llegamos con un muchacho que era venezolano. Y no solo andaba él, andaban varios. Estoy hablando de que eso fue en el 2017. Y ahí en el 2017 les preguntamos: ¿pero qué hacen ustedes aquí en España? ¿Andan paseando? No, chamo, no. Es que nosotros somos los nuevos chinos del mundo. Donde quiera que usted vaya, hay un chino. Pues bien, ahora donde quiera que usted vaya, se va a encontrar un venezolano. Dice: es muy triste lo que nos ha pasado en nuestro país, producto de la política y de lo que ha pasado. Y por eso estamos aquí en España, buscando ver cómo hacemos de nuevo nuestra vida. Y me dolió el corazón. Pedro le está escribiendo a gente que estaba como ese venezolano, que estaba en otro país que no era el suyo, viendo a ver cómo rehacía su vida. Pero Pedro dice: ustedes están dispersos en todas estas ciudades, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, pero ustedes fueron elegidos. Todas estas ciudades, dato curioso, es lo que hoy es Turquía. Asia, Capadocia, Bitinia, todo eso es hoy Turquía, allá en Medio Oriente, ¿sí? Y Pedro está diciéndoles: ustedes, aunque sean expatriados, aunque sean dispersos, ustedes fueron elegidos según el propósito de Dios Padre. No importa la condición de la que hayas salido de tu país, de la situación que hayas vivido, de donde venías y lo que te ha pasado en la vida, usted fue elegido según el propósito de Dios. Dios no se ha equivocado de lo que te ha pasado. Dios no se ha equivocado de lo que has vivido. La esperanza viva es para gente de propósito. Ustedes están fuera, están expatriados, pero Dios no los ha sacado de su plan. Otra versión dice: según la presciencia de Dios, cuando se refiere a propósito. Porque presciencia es conocimiento previo de algo. Es decir, antes de que fueran expatriados, antes de que tuvieran que salir de su país, antes de que tuvieran que vivir lo que han vivido, Dios ya los había escogido. Antes de que nosotros nos hayamos equivocado, antes de que hayan venido problemas, Dios nos había pensado, nos había diseñado, nos había planeado, porque Dios es un Dios de propósitos. Él nada le sale por accidente. Vean qué chiva, los primeros versos nos está hablando de un Dios que no está jugando. Es un Dios de planes, un Dios que no importa lo que Satanás trame, Él estuvo antes en la ecuación. Somos gente elegida antes que gente que fallamos, o que gente que fracasamos, o gente que tuvimos errores y problemas. Antes de eso fuimos elegidos, fuimos escogidos. Eso es chivísima, eso es precioso. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Dios nos había escogido, y por eso ha trabajado en ver cómo se mete en robar el propósito, en robar
planes, en robar habilidades, herramientas, recursos, negocios, fuerzas, familia. Todo eso Satanás se lo ha querido robar para que no lo usemos para los propósitos de Dios. Pero Dios estuvo antes. Dios nos había escogido. Y ahora, ¿para qué nos escogió? Pedro dice, ustedes fueron escogidos según el Dios y Padre mediante la santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo hizo que por medio de Cristo y el Padre nosotros fuéramos apartados de los planes de Satanás. Santificación significa apartado para, limpiado para. Cuando usted tiene una visita especial en su casa, no sé si usted lo hace, yo trato de hacerlo. Uno hasta huele el vaso antes, a ver si huele a huevo, porque qué vergüenza. Un día esto me pasaron un tip, unas visitas que llegaron, y dijeron, no, póngale cloro a la esponja. Y lo estoy practicando, pero yo soy tan chapa que me da miedo echar a perder la ropa que ando. Son toques, porque uno quiere santificar las cosas para, y quieren que estén bien bonitas para. Son propósitos. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que Él nos está limpiando, apartando, porque Él es un Dios de propósitos. Ahora, ¿para qué nos santifica? Dice, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Esto me encanta. Porque quiere decir que la escogencia que Dios hizo, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, a pesar de que ellos eran expatriados, de que era gente que había sido expulsada de su cultura, de su país, de lo que estaban viviendo, Dios los eligió, Dios los escogió, pero los escogió para obedecer. Ahora, ¿por qué obedecer? Porque no podemos vivir esta vida si no escuchamos cómo quiere Dios que nosotros la vivamos. Nosotros no sabemos qué hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con el matrimonio, con los hijos, con el trabajo, con el proyecto. No sabemos qué hacer. Usualmente hacemos lo que hicieron nuestros padres, o lo que hicieron nuestros abuelos, o lo que está haciendo el vecino, o los que hacen el de alrededor, o lo que hace el influencer en redes sociales. Pero cuando una persona entendió que fue escogida por Dios, que fue apartada por Dios y que Él le escogió para ser obediente, entiende que es una persona que Dios le va a guiar en la vida. Pero ¿cómo puede Dios guiar a alguien que no es obediente? Dios es un pastor que tiene un cayado. Y ese cayado lo usaban los pastores para guiar las ovejas. Y a veces ese cayado servía para golpear la oveja. Y habían pastores que cuando una oveja se le escapaba mucho, le quebraban la patica a la oveja para que no se escapara, porque era mejor la patica quebrada que la oveja en la boca del lobo. Y Dios, que es un Dios que es pastor, que nos cuida, Él quiere que nosotros aprendamos a obedecer, para ser guiados por su voz, para poder caminar para Él, para que todo lo que somos, todo lo que Él diseñó y sus propósitos puedan ser activados. Los propósitos de Dios en la vida de nosotros muchas veces no se han activado porque no caminamos en obediencia. Pero cuando una persona camina en obediencia, los planes, los propósitos de Dios se activan. Entonces dice que fuimos escogidos para obedecer, pero también para ser rociados con su sangre. Esta palabra, rociados con su sangre, Pedro la está usando para hacer una tipificación de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba, sacrificaba, tomaba la sangre y esa sangre la rociaba para perdón de los pecados. Cuando Pedro está diciendo esto, lo que está diciendo es que fuimos escogidos para recibir ese rocío, pero de Dios, cuando derramó su sangre, brotó para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Y aquí Pedro está llevando una esencia chivísima, activa, linda, para la iglesia que está expatriada, que está viviendo ese momento de tribulación, diciéndoles, no se preocupen, ustedes fueron elegidos para obedecer, pero también para ser perdonados por Dios.
Esto es una gran noticia para todos los que no sabemos pecadores. Saber que Dios me escogió para ser perdonado por Él. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Qué haríamos sin ese privilegio? Porque está diciendo que per se, que éramos personas que íbamos a fallar, que nos íbamos a equivocar, que somos pecadoras y que ocupábamos el perdón de Dios por medio de su sacrificio. Entonces la esperanza viva es para gente de propósito, y la gente de propósito es gente que Dios ha perdonado, que Dios ha limpiado, que Dios ha hecho nueva. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Entonces Pedro dice que esta gracia se les multiplique a ustedes. Gracia y misericordia sean multiplicadas. Y comienza a hacer una alabanza en el verso 3. Y aquí viene el segundo punto. La esperanza viva se debe agradecer a Dios. El siguiente bloque de versículos es literalmente un salmo. Es una canción que Pedro redactó. La manera en la que está escrita en la Biblia está escrita en forma de canción. Y usted dice, ¿por qué en la iglesia cantan tanto? La Biblia está llena de canciones. Están escritas aquí. Y los que saben de Biblia y los que han estudiado la Biblia saben que la estructura con la que está escrita es la estructura como cuando escribían un salmo. Esta sección, así la escribe Pedro. Y Pedro la escribe para alabar a Dios. Y esto le llaman una doxología. Vea que estoy dando aquí datos de teología. Si usted pone atención, usted se va a graduar, va a ver. Entonces, la doxología es cuando en un texto bíblico se adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedro lo usaba mucho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran amor nos ha, está diciendo Pedro aquí, quien por su gran misericordia nos ha hecho renacer, pues mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Está alabando a Dios, está honrando a Dios por lo que Él ha hecho. Participó el Padre, participó el Hijo, participó el Espíritu Santo para que usted y yo pudiésemos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una experiencia, es un hecho que hizo Cristo el día en que nosotros creímos en Él para salvación. Hay muchas personas que van a las iglesias, hay muchas personas que participan en las iglesias, hay mucha gente que dona, que hace cosas, pero los que han nacido de nuevo, el Señor los conoce. Porque no todo mundo ha pasado por esta experiencia de nacer de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo está agradecida con Dios por haberle permitido nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es haber tenido un cambio de naturaleza. Cuando usted y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, según lo que dice Romanos. Todos nosotros tenemos un pecado heredado y es el deseo continuo de hacer lo malo. Todos nacimos con esa cochinada heredada desde Adán, porque el primer hombre pecó y ese pecado pasó a todos los hombres. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es, aún a pesar de mi naturaleza pecaminosa, fui transformado a una naturaleza espiritual, nací del Espíritu. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba recibir. Nicodemo sabía mucha Biblia, pero no había nacido de nuevo. De manera que Pedro está diciendo, hay que alabar a Dios, alabemos a Dios porque nos hizo nacer de nuevo. Nacimos de nuevo. ¿Cómo sé yo que nací de nuevo? Porque tengo un deseo de agradar a Dios, porque no me quedo tranquilo con una vida de pecado, porque no puedo seguir empedernido en el camino de la perdición. Una persona que ha nacido de nuevo ahora tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guía, le incomoda, le alumbra. La palabra de Dios se le alumbra y puede entender el camino. Solo un renacido, solo una persona que nació de nuevo puede hacer esto. Una persona que nació de nuevo con claridad puede separar lo bueno de lo malo. Pero una persona que no ha nacido de nuevo se equivoca
peca, se embarriala, se hunde y no se da cuenta. Porque las tinieblas, pecado, no le permiten ver. Y Pedro está diciendo, bendito sea Dios, ustedes fueron expatriados, ustedes han estado lejos, pero fueron escogidos. Y Dios, bendito sea Dios, los hizo nacer de nuevo para una esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo es la esperanza? Viva. Entonces, Pedro está diciendo, la esperanza que ustedes tienen no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. ¿Qué significa una esperanza viva? Una esperanza viva lo que significa es que mi fe, mi confianza está puesta en alguien que no se muere. Así de sencillo. ¿Qué significa esperanza? Esperanza significa, aquí tengo la definición, dice que es, para ver mis notas porque en este celular a veces me pierdo. Es cuando yo espero algo que tengo prometido que va a suceder. Dices, confianza o deseo de que algo sucederá. Es sinónimo de fe. Es esperar algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Esperar algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Eso se llama esperanza. Es decir, yo estoy esperando algo que no puedo ver todavía, que no lo tengo, pero que yo sé que lo voy a recibir. ¿Sí? Entonces Pedro está diciendo, ustedes nacieron de nuevo para una esperanza viva. Lo que ustedes están esperando no está muerto, no se va a morir, está vivo. Alguien decía que las personas que pierden la esperanza, la pierden porque ha puesto su esperanza en algo que se muere. Entonces, cuando uno pone la esperanza en un hombre, un día se va a morir ese hombre. Cuando uno pone la esperanza en el dinero, un día ese dinero puede que ya no esté más. Cuando uno pone la esperanza en un trabajo, por fin conseguí este trabajo, qué bueno. Pues de ese trabajo en cualquier momento lo pueden despedir, cortar el rabo. Cuando uno pone la esperanza en sus planes, ¿qué son nuestros planes? Si la vida del hombre es como la flor del campo, que un día crece, florece y luego se marchita. De manera que cualquier cosa de este mundo en lo que tengamos nuestra esperanza es una esperanza muerta, porque estamos esperando en algo que se puede morir, en algo que se muere. Hay mucha gente con el corazón roto, desanimada, frustrada, cansada, decepcionada, que no quiere vivir porque pusieron su esperanza en algo que se muere. Pedro dice, ustedes, bendito sea Dios, porque aunque ustedes estén expatriados, estén siendo perseguidos, estén con amenazas de muerte, las personas les quieren hacer daño por ser cristianos, ustedes nacieron de nuevo para una esperanza viva. Ustedes no tienen una esperanza en alguien que se muere, ustedes tienen la esperanza en alguien que murió, pero resucitó y venció la muerte para siempre. ¡Wow! Un mensaje potente para esta gente que vivía en la Turquía de hoy. Pedro los está animando, les está diciendo, señores, ustedes no tienen una esperanza muerta, su esperanza está viva. Y esa esperanza es para recibir una herencia. ¿Qué pasaría si a usted le dicen, ahorita en la tarde le llega un WhatsApp y le dicen, hola, soy el abogado de su tatarabuelo que le dejó $80 millones. Necesito que se presente a mi despacho para hacer el papeleo para que en un mes esos $80 millones pasen a su cuenta bancaria. Hasta que los veo sonriendo. ¿Ah? ¿Cómo viviría usted este mes de febrero? ¿Ah? Uno va a la feria, le dice al agricultor, déjese el vuelto, a mí no me dé monedas. ¿Ah? ¿Qué? ¿A dónde vamos a ir a comer? Los invito a todos, tranquilos. Y usted pasa la tarjeta de crédito, no importa. Que lo llamaron, que aquí, que allá, que le están cobrando, tranquilos. ¿Por qué? Porque usted tiene esperanza en una herencia que le dijeron que va a recibir.
Y Pedro está diciendo, ustedes renacieron en una esperanza viva para recibir una herencia que está en el cielo, que nadie se las va a robar, que no se muere, que no perece, que nadie se las puede quitar. Esa herencia es para ustedes. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros entonces? Esa herencia en el cielo es más que 80 millones de dólares. Pero nosotros, que somos muy humanos, nos preocupa y quisiéramos el dinero verde. Pero tenemos algo más valioso. Esta gente a la que Pedro le escribe era gente que estaba viviendo fea la jugada, los perseguían, no les daban trabajo, los despedían, los echaban, no los querían en las ciudades solo porque eran cristianos. Estaban siendo perseguidos, estaban viviendo momentos muy complicados. Todos sabemos lo que se gestaba en esos tiempos en el Imperio Romano. En el mismo Roma todavía existe, todavía está de pie, es un lugar turístico. El Coliseo, que era un lugar donde tiraban leones para que se comieran a los cristianos. Cuando uno contextualiza la Biblia, se da cuenta que las quejas de nosotros, que nuestros se me complica, paz, no voy a poder, son un ridículo. A la par de lo que los cristianos del primer siglo vivían para poder servir al Señor. Hoy por hoy nosotros por todo tenemos un se me complica, no puedo. Y Pedro está animando a esta gente diciéndole, señores, ustedes tienen una esperanza que está viva, que es incorruptible, que es incontaminada y que es imperecedera. Por eso ustedes tienen que llenarse de regocijo. Dice el verso 6, esto les causa gran regocijo. ¿Cómo no iban a estar felices? Por la herencia. Dice, aun cuando les sea necesario, ¿qué? Soportar. Verso 6, dice ahí, si me pueden ayudar en pantallas, ahí estamos. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, ¿qué? Diversas pruebas y aflicciones. Ojo el combo. No está diciendo una pruebita. Está diciendo diversas pruebas y además, o sea que hay categorías, hermanos. Hay niveles de prueba y además hay aflicciones. Y son esos momentos donde uno dice, Dios mío, ¿por qué estoy viviendo esto tan terrible? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y son situaciones que suceden para formarnos. Y Pedro dice, ustedes tienen que estar llenos de gozo en medio de la prueba. Tienen esperanza, tengan fe, pero llénense de gozo cuando estén con aflicciones y diversas pruebas. Porque la prueba, dice ahí, sigamos leyendo, verso 6, 7, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, sin embargo, se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que él. Ok, entonces Pedro está animando a la gente. Les está diciendo, ustedes creyeron en Jesucristo. Y por creer en él, tienen aflicciones, tienen pruebas, tienen circunstancias. Ese es el evangelio original. El evangelio que significa que a pesar de que soy creyente, tengo problemas, vienen situaciones. Y Pedro le está diciendo, quiero que sepan que la prueba y la aflicción y las diversas pruebas son una herramienta de Dios para pulirte en la fe. Porque está diciendo que la prueba y la aflicción es como el fuego que purifica el oro. ¿Qué es lo que hace fuego en el oro? Saca un mejor producto, un producto más puro, más aquilatado, más brillante, más valorado. Entonces Pedro está diciendo, lo que les está pasando a ustedes es un fuego que Dios está permitiendo para sacar de ustedes algo mejor. La prueba tiene que ser en nosotros un maestro. Y hoy hay un montón de gurús, motivadores. Entonces está toda la línea que está hablando acerca del dolor, muy interesante. Y sacaron una frase que dice que el dolor es un maestro.
El dolor es un maestro, porque a través del dolor es que nosotros aprendemos. Y es verdad, los niños, cuando aprenden a caminar, por todos lados se golpean. Entonces uno tiene que andarle poniendo, ahora venden un montón de cuestiones para las esquinas de las mesas y para que no se majen. Uno, carajillo, nosotros, nuestra generación, nos majamos, nos arriamos, nos dimos duro, nos rompimos la ceja, de todo nos pasó, pero aquí estamos, ¿sí o no? Pero estoy seguro que usted nunca más se volvió a rajar la ceja en el mismo lugar que se la rajó. Nunca más se volvió a cortar donde se había cortado. ¿Por qué? Porque aprendió. Aprendió con el dolor. Ahora, no quiero decir que si usted tiene acceso a comprar esas cuestiones, se las compra a sus hijos, cuídelos. Pero no caigamos en la trampa de que el dolor es malo. La aflicción, la prueba es buena. Nos forja, nos moldea, saca a la luz nuestras intenciones y nuestro corazón. Hace que nosotros crezcamos y que volvamos a resetearnos en nuestra perspectiva hacia Dios. A veces andamos caminando así por la vida y ya somos muy cristianos. Y entonces empezamos a criticar todo y a señalar todo. Y de pronto ya no me siento igual en la iglesia. Y de pronto estoy desanimado. Y cuando se viene el socollón de la prueba que nos sacude, cuando nos damos cuenta, estamos otra vez de rodillas, ya no criticando el alrededor ni viendo nada, sino diciendo: Señor, te necesito. Ayúdame, Padre, háblame, usa quien tengas que usar, pero si no me hablas, me muero. Porque la prueba nos lleva a estar de rodillas, nos lleva a depender de Jesús. Nació mi hija Sofía y fue una bendición, fue algo lindísimo. 2 días después, estamos ya en la casa con la bebé. Y yo veo a mi esposa rara. Y la veo rara y como pálida. ¿Qué pasa, mi amor? Es que no sé si decirle. ¿Qué pasa? Me dice: es que no sé si es normal lo que me está pasando. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? Me dice: es que yo sé que es normal que después de un parto haya un sangrado, pero lo que tengo es demasiado. Y no sé si esto es normal, no sé qué hacer. Me voy a meterme a duchar a ver si se quita. Y Dios mío, yo me quedo pensando, ¿yo qué hago? Me meto a Google, es terrible. San Google. Y solo tragedias leo en Google de lo que le podría estar pasando a mi esposa. Yo, pero suave un toque, mejor me confirmo. Y llamo al 911, eran las 11 de la noche. Nosotros nuevos, no sabíamos lo que era tener un bebé. ¿Sí? O sea, usted no sabe si la respiración es normal o no, o se está muriendo. Empiezan a hacer como así. Y uno: ay, Dios mío, ¿qué será eso? Uno no entiende nada. Uno buscando el manual aquí atrás y no está. Viera qué terrible. Y entonces en el 911 me dicen: ay, muchacho, tiene que llevarla inmediatamente a emergencias. Ni espere la ambulancia, porque puede que se muera mientras nos espera. Y llego yo a tocarle la puerta a Daniela: Daniela, salga del baño, vamos para el hospital. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Daniela, me dijeron en el 911 que si no la llevo al hospital, ya usted se puede morir. ¿Pero cómo? ¿Y cómo voy a ir así? Estaba preocupada de ser la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Me van a regañar cuando vea este video. Óigame, y yo le digo: no importa, póngase un paño a ver qué hace. Perdón, estoy siendo gráfico si esto ofende sensibilidades. Fue muy grave para mí. Y estábamos súper asustados. Yo le digo: no sé cómo vamos a hacer, y me dice: ¿y la bebé? ¿Cómo hacemos? Nosotros no sabíamos si la sacábamos a las 11 de la noche, le iba a pasar algo a la chiquita, no sabíamos nada. Entonces yo llamé a mi suegro, lo hice sacado de la cama, le dije: vea, pasa esto y esto, así, así. En 10 minutos el que llegó fue mi cuñado, que reaccionó inmediatamente, se montó entre el carro y se vino desde Santana hasta Heredia en 10 minutos. ¿Paro aquí o sigo? Está bueno el chisme, los pesqué. Óigame, llega mi cuñado y nos vamos para el hospital.
Y ahí en el hospital de Heredia, viera qué ácido se ponen los guardas. Porque yo me metí como si fuera una ambulancia en la isla esa, o no sé cómo se llama, en la rampa de emergencias. Y me meto ahí y sale el guarda, no, tiene que ir a dar la vuelta por el otro lado. Y yo, no señor, mi esposa está por morirse. En el 911 me dijeron que la trajera. Tráigame usted una silla de ruedas. Sí señor, me hizo caso. Me trajo la silla de ruedas, sentí a mi esposa y le hice metida ahí en emergencias. Y la meto ahí en emergencias y nos empiezan a regañar las enfermeras. Que por qué la trajimos por ahí, que tenía que ir atrás a ver si era verde, amarillo o rojo. Y yo le dije, créame que es bien rojo. ¿Ah? Y entonces ya vino alguien que sí sabía y dije, no, sí hay que trabajar. Bueno, la cosa es que le iban a hacer transfusión de sangre. Internaron a mi esposa, nos mandaron a que trajéramos a la bebé y luego ya cuando la estabilizaron, la doctora llegó y nos dijo, qué dicha que la trajo, porque si no la hubiera traído, usted hubiera tenido una bebé sin mamá. El Señor nos libró, pero son momentos donde usted dice, Señor, ¿para qué me diste una bebé? ¿Por qué se va a morir mi esposa? ¿Por qué estoy viviendo esto? Son momentos de prueba horribles. ¿Cómo es posible que primero estábamos felices de que nació la bebé y ahora yo estaba con una total angustia, solo a esas horas, pensando que mi esposa se iba a morir? El Señor la libró y el Señor hizo el milagro, salió del peligro. Pero 15 días después, Sofía no comía, Sofía vomitaba todo lo que comía, Sofía vomitaba sangre. Y otra vez usted dice, Dios, no es que yo soy tu hijo, no es que yo soy tu siervo, porque estoy viviendo esto. A veces creemos que estar en el Señor significa que ya estamos en el cielo, pero el cielo es algo al que vamos a llegar, esa es nuestra esperanza, pero mientras estamos aquí tenemos que pasar por el fuego y ser probados y ser entrenados en la fe. Sofía entró al hospital de niños, la internaron, le hicieron un montón de exámenes, creían que tenía el estómago sin haberse formado bien, que tenía una obstrucción, que aquí, que allá, que aquí, que lo otro. Al final lo que le dijeron es, lo que tiene es una alergia. Tome leche. Y me dieron unos tarros de leche que valían 22,000 pesos por un año. Y Sofía, a los 6 meses, le dijeron, no, su chiquita no tiene alergia de nada, está sana. 6 meses de tarros se lo regalamos a una mamá que no tenía cómo comprar esa leche. Momentos de prueba que nos enseñan a ver a Dios. Conocimos a Dios, vimos cómo Dios es el Dios de los milagros. Hoy yo con toda autoridad le puedo decir, no se preocupe, lo que estás viviendo se va a acabar, vas a ver a Dios aún a pesar de lo que estés viviendo. Pasamos por el fuego, pero no nos quemamos. Pasamos por el agua, pero no nos ahogamos. Momentos de prueba donde Dios nos muestra su gloria. Por eso dice, cuando esto sea manifestado, terminarán alabanza y gloria. Hay más ejemplos de esto, pero quiero avanzar al último punto, que dice que la esperanza viva es un privilegio. ¿Por qué decimos esto? Porque note lo que dice la Biblia en el verso 10 de 1 Pedro. Se me cerró el bosquejo, así que voy aquí un momentito a ver cómo lo volvemos a abrir. Vamos al verso 10. Dice, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para ¿quiénes? Para nosotros. Es decir, Pedro les está diciendo, y tal vez ahí sí me ayuda Wilson, Pedro les está diciendo, esta esperanza viva, esta herencia, esta esperanza, este nacer de nuevo, el ser elegidos, a pesar de las pruebas, ustedes lo tienen hoy y eso es un privilegio que los ángeles, que los profetas quisieron haber tenido. ¿Se imagina?
Isaías, un profeta de Dios, que pudo visualizar a Cristo en toda su pasión y en todo su dolor. Se imagina a Jeremías, que pudo contemplar el trono de Dios. Se imagina a todos los profetas. Ellos estudiaron y pensaban cuándo, en qué momento será este tema de la gracia, de la salvación, de la herencia, de la esperanza. ¿Cuándo será esto? Y el Espíritu Santo les hizo saber a ellos, según lo que Pedro está enseñando, que todo eso no era para los profetas, era para nosotros. Y nosotros hoy estamos disfrutando algo que los ángeles quisieran tener. Los ángeles que se fueron engañados por Satanás en el cielo y que hoy son demonios, nunca serán perdonados. Nunca podrán dejar de ser demonios para convertirse en ángeles. Los ángeles nunca van a poder estar llenos de gracia. Fueron destinados solo al propósito que está en el cielo. Es un gran propósito. Por eso el salmista decía: nos has hecho un poco menor que los ángeles, pero nos has coronado de honra y de gloria. ¿Quién es el hombre para que pienses en él? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria? A veces nosotros perdemos en la vida nuestra perspectiva y no estamos valorando todo lo que el cielo tiene para nosotros. Ser hijos de Dios, ser perdonados, tener una herencia, es un privilegio que tenemos que disfrutar. Pero a veces nos pasa que no disfrutamos los privilegios y nos distraemos por las cosas de este mundo. Las circunstancias, las pruebas, los deseos, los anhelos, el amor al dinero, las cosas que quisiéramos tener que no tenemos, la envidia que a veces tenemos cuando vemos a otro en cierta posición, circunstancia o recurso que nosotros quisiéramos, a veces nos nublan el entendimiento. Y Pedro le está diciendo a los expatriados, a los que están en la prueba, a los que están viviendo un tiempo difícil: llénense de gozo, llénense de alegría. Ustedes no tienen una esperanza muerta, tienen una esperanza viva. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, porque Dios nos ha hablado. Y Dios nos ha hablado de que esta esperanza viva es para gente de propósito, es para gente que Dios eligió. Y hoy te está diciendo el Señor que eres un elegido de Dios, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de tus errores, a pesar del contexto, a pesar de haber salido de tu país, y si ha pasado así, a pesar de estar viviendo en algo que no te tocaba vivir, pero que te tocó por las circunstancias de la vida. Fuiste elegido y eres alguien de propósito. Hoy Dios te está recordando que tienes una esperanza viva que agradecer. Tal vez estás en un tiempo de prueba. Tal vez se han venido situaciones en la salud, situaciones en lo económico, situaciones en la familiar. Yo no sé qué prueba tienes. Hay gente que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hay gente que tiene años atravesando un periodo de prueba. Y hoy el Señor te está animando a perseverar en la esperanza viva, a seguir creyéndole a Dios, al Dios que le creíste por primera vez el día que Él te hizo nacer de nuevo. Que vuelvas al primer lugar, que vuelvas al Dios de tu esperanza, al Dios de Abraham, el Dios que lo hizo prosperar aún cuando no tenía nada, que lo hizo salir de su tierra y ser un extranjero y andar por el mundo como un expatriado. Andar por el mundo como si no perteneciera a nada, pero perteneciendo al plan de Dios y a las promesas de Dios. Perteneces a las promesas de Dios, perteneces al plan de Dios. Un día sucederá lo que Dios dijo. Un día se cumplirá esa bendición que Dios soltó sobre ti. Un día surtirá efecto. Hay un proceso que estás viviendo. Tal vez estás pasando por el proceso
Y Dios está sacando fuego para pulirte. Tal vez Dios ha tenido que corregirte. Ha usado personas, ha usado problemas, circunstancias. Y no entiendes qué hacer y a dónde ir. Pero Dios te dice: yo no te he dejado. Isaac fue la muestra de las promesas de Dios para Abraham. Pero Dios probó a Abraham. Y cuando lo prueba, Abraham salió aprobado. Y el Señor dijo: ya sé que me darías aún a tu propio hijo. Por eso te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Aunque no lo veas, ustedes aman a Dios aunque no lo hayan visto. Y Dios sabe, conoce el Señor a los que son suyos. La prueba no determina de quién eres, la prueba determina tu corazón. Y Dios ha estado sacando a luz lo que hay en tu corazón. Hay cosas que han salido malas, hay cosas que han salido feas en medio de la prueba, pero ha sido Dios alumbrando para que quede solo el oro. Y Dios está sacando oro de ti, y va a suceder lo que Él planeó para ti. Ahí estaban Sadrach, Mesach y Abednego, siendo probados en adorar a un Dios, a una estatua, a un Buda o similar. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: Señor, no lo vamos a hacer. Se corrió el chisme de que ellos no adoraban a ese Dios falso. Lo metieron al horno de fuego, lo calentaron 7 veces, mandaron a unas personas a tirarlos en el fuego. Se murieron las personas enviadas. Pero esos 3 hombres entraron al horno amarrados, y en el horno se veían libres. En el horno nadie los tenía amarrados. En el horno había un 4.º hombre, Nabucodonosor, el enemigo, se sorprendió y dijo: ¿cómo? ¿No eran 3? ¿Quién es ese 4.º hombre? Todos estaban danzando en el fuego. Nabucodonosor mandó abrir las puertas del horno y les dijo: salgan de ahí, ustedes son siervos de Dios, Dios está con ustedes en el fuego, Dios no los ha dejado. Hay gente aquí que quizás está en el horno de fuego, pero quiero decirte de parte de Dios: no estás solo en ese horno. Tal vez lo calentaron 7 veces, pero Dios te dice: no estás solo, Dios está contigo en ese fuego. Dios no te ha dejado ni te va a dejar. Dios es un Dios de propósitos. Eres elegido para una esperanza viva. Toda esperanza muerta, yo quiero que revises ahí en tu corazón en qué has puesto tu esperanza. ¿Te llena de afán tu cuenta bancaria? ¿Te llena de afán tu alacena? ¿Te llena de afán la situación de los hijos? ¿Te llena de afán lo que estás viendo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está la fuente de tu fe? ¿Dónde está tu gozo? Hoy es el día para poner nuestra esperanza en el lugar correcto, para construir un altar y decirle: Dios, yo voy a botar todo ídolo al que le construí un altar, y hoy voy a construir un altar para ti, al Dios de mi esperanza. Quiero confiar en ti, Señor. Entrego mi dolor, entrego mi tristeza, entrego mi preocupación, entrego mi cansancio. Quiero disfrutar el privilegio de la esperanza viva. Quiero disfrutar el privilegio de la herencia que un día recibiré. Tal vez ahorita no lo veo, pero quiero caminar en esperanza. Ya no quiero caminar más en depresión o tristeza. Quiero caminar en esperanza, Señor. Hoy vamos a confesar la fidelidad de Dios. Ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo te ministre con esta canción que van a cantar mis hermanos.
Si alguno quiere ponerse de pie o quiere venir al frente a construirle un altar a Dios y poner la esperanza en el lugar correcto, yo abro el altar en este momento para que vengas. Yo tengo mis ojos cerrados, no me interesa quién pasa. Dios es el que está viendo el corazón. La gente que hoy tiene que decir: Señor, yo voy a dejar de confiar en el salario, yo voy a dejar de confiar en el jefe, yo voy a dejar de confiar en lo que pueda hacer mi esposo o mi esposa. Yo quiero confiar en ti, yo quiero confiar en ti. Hoy yo levanto un altar de confianza en ti, Señor. Cumplirá cada pacto hasta el final. Sí, Señor. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer, a pesar de la fuerte tempestad. no es el dinero que puedas pagar. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. No son tus habilidades, tus fuerzas, no es tu conocimiento. Testificará que eres la verdad. Y a pesar de la fuerte tempestad, y aprender a este corazón a confiar en Él. Grande es su fidelidad hacia mí. Grande es su fidelidad hacia mí. El amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Se están cayendo ídolos, se están cayendo columnas, se están cayendo edificaciones, se están cayendo dioses falsos, se están cayendo confianzas equivocadas. Hoy estamos poniendo nuestra fe en la esperanza viva. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tú no fallas, tú no fallas, tú no fallas, Señor. Anclado estoy en Él. Mi esperanza fiel.
necesidad, una petición, levante sus manos. Todo el que tiene una carga, algo que le está robando el sueño, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos confesando fe, confianza en ti, esperanza en ti, Señor. Tú ves la situación de cada uno de los que está aquí, Señor. Y creo, Señor, que estás produciendo en nosotros una esperanza viva, Señor, una fe perseverante a pesar de los problemas, a pesar de la prueba. Señor, tú estás ahí. Glorifícate. Todo peso, toda carga, todo lo que Satanás ha estado haciendo para robar la paz, para robar la bendición, toda distracción hacia el alrededor, todo afán, angustia, dolor, quebranto, hoy lo echamos fuera. Tu palabra dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El descanso de Dios sobre tus hombros, el descanso de Dios sobre tu cuerpo, sobre tu espalda. Todo problema, aún en lo muscular, aún en lo emocional, en lo físico, todo lo que esté generando en el nervio ciático, todo lo que esté generando contracturas, migraña, insomnio, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy echamos toda ansiedad delante de ti. Tú tienes cuidado de nosotros. Hoy yo le hablo a los huesos secos: reciban vida, reciban vida, resucita para Dios, recibe vida en el nombre de Jesús. Oh, alguien está siendo sano del oído izquierdo. El Señor me habla como que se destapó algo. El Espíritu Santo está ahí poniendo su mano. Problemas en los oídos, problemas en los ojos, oh, todo problema que se haya generado producto de una vida de estrés, oh, hipertensión, en el nombre de Jesús se va. Problemas cardíacos, en el nombre de Jesús. Problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en la circulación. Padre, creemos en el Dios de la esperanza, en el Dios sanador, en el Dios de los milagros. Hoy estamos confiando en ti, no en los médicos, en ti, en el Dios que hizo al médico, en el Dios que hizo la ciencia, en el Dios que da sabiduría y conocimiento. Padre, por eso hoy creemos que tú hoy estás poniendo tu mano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando. Danos fuerza al que está pasando un tiempo difícil, Señor. Ánimo, fuerzas. Todo el que estuvo considerando el suicidio, en el nombre de Jesús, esa idea cae, esa mentira, ese espíritu de muerte, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión, todo lo que esté generando, en el nombre de Jesús, lo echo fuera. La vida de Dios está siendo soplada en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Usted que nos visitó hoy por primera vez, usted dice: ¿cómo hago yo para recibir al Señor? ¿Cómo hago yo para ser salvo? Lo único que tienes que hacer es reconocer tu situación, reconocer que eres pecador, que no puedes hacer nada para resolverlo, y que solo Jesús, a través de su sacrificio y su gracia, te puede limpiar, te puede perdonar. Si crees que Él es el Salvador de tu vida para que no vayas al infierno, confiésalo ahí con tus palabras. Cree en Jesús y serás salvo. ¿Quieres hacerlo? ¿No sabes cómo hacerlo? Yo te voy a guiar en una oración. Puedes decirle así: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, pero en esta hora me arrepiento de mi pecado, de mi maldad. Te pido que me perdones, te pido que me limpies. Creo que fuiste a la cruz a morir para salvarme. Creo que resucitaste y venciste la muerte que provocaba mi pecado. Y yo hoy te doy gracias por tu salvación. Hoy te doy gracias por tu perdón. Hoy voy a vivir para ti. Ayúdame a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.